Buenos días a todos. No sé cuántos anden por allá, pero bueno, el micrófono del salón entiendo que está prendido, entonces puedo escuchar si tienen alguna pregunta. Les pido que si la tienen, pues sin problema la hagan. Déjenme, les voy a compartir pantalla. Hola, buenos días. ¿Ahí ven mi presentación? Perfecto. Ahí ya debe estar. Súper. Mi nombre es Rocío Aldeco. Yo, como probablemente revisaron cuando se inscribían en el taller, vamos a platicar hoy de elementos fundamentales de blockchain. Entonces, esta primera parte tiene que ver más con el funcionamiento de blockchain como tal, ¿no? Que creo que es un elemento importante para poder movernos un poquito más hacia otros temas. Y posteriormente de revisar esta parte de cómo funciona y estos tres elementos, va a entrar a detalle a los elementos que les voy a describir aquí en blockchain. Pues vamos a entrar ya después más a la parte de desarrollo, ¿ok? Entonces, el objetivo es que se lleven pues una idea bastante completa de cómo poder desarrollar y de todas las formas que hay para poder desarrollar aplicaciones o generar sistemas dentro de blockchain. ¿Okay? Ese es un poquito el objetivo que tenemos aquí. Entonces, como les decía, pues para eso primero tenemos que entender, ¿no? Entonces, por eso esta primera parte, pues dice ahí principios elementales. Entonces, veo que solo hay 2 personas. Ustedes sí madrugaron. Somos 4. A 4, ok, bueno, al menos llegaron más, a lo mejor después ya que se haga más tarde llegan los demás. Entonces, mi primera pregunta sí a los 4 que están por allá. ¿Qué saben de blockchain? ¿Qué es blockchain para ustedes? ¿Hay quien ya sepa qué es? ¿Ya lo ha escuchado? ¿Ya le sabe? Alguien que, lo que sea que hayan escuchado, no pasa nada. Pues es la forma de asegurar que la información ha sido debidamente estructurada. Tiene varias aplicaciones, ¿no? Una de las más conocidas es la criptomoneda. Pero hasta ahí, doctor, no mal. Ok. Sí, gracias. Por ahí mencionaste una propiedad que es bien importante, ¿no? Que creo que es lo que le hizo medio famosillo. Y pues las criptomonedas, ¿no? Que esas hasta en las noticias ya salen. Entonces, eso seguramente todos lo han escuchado. ¿Alguien más que quiera comentar algo que haya escuchado? Que sepa, que haya leído. Lo quieren utilizar para firmar cadenas de producción y incluso especificadas polares, pero nada más. Sí, exacto. Sí. Súper, sí, hay varias aplicaciones interesantes. Hay unas que son como muy, o sea, cuando empiece a explicar cómo funciona, van a ver que sí hay un empalme bastante interesante con la manera en que funcionan de por sí los sistemas existentes, por ejemplo, para poder encontrar, por ejemplo, la calidad de un producto, ¿no? Derivado de la calidad de sus pedacitos, ¿no? Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con cadenas de producción, es como muy natural el poder pasar, ¿no? Entonces hay varias aplicaciones que ya existen. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué tecnologías están desarrolladas y otras que pues están como nos gustaría tener aplicaciones de ese tipo, pero hay aún ciertas áreas de mejora, ¿no? Como en todo, en esta parte, entonces que no ha permitido que podamos tener tantas aplicaciones como las aplicaciones que conocemos, ¿no? Que todos tenemos en nuestro celular o nuestra compu. Entonces, pues ya dándoles una definición un poquito más formal, si así lo puedo decir, de qué es blockchain, aquí les traigo esta siguiente slide. Van a ver que dependiendo del área o qué tan profundo queramos entrar, así es como van a ver que Rocío, están no las estamos definiciones. viendo
la pantalla. ¿Puedes volver a compartir? Ah, ok, es que, a ver, creo que no tengo permiso para compartir. A ver, ah, sí. Ajá. Ahí está. Ya. Ahí está, ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Súper. Entonces, aquí les traigo una definición. Entonces, digo, blockchain, si lo traducimos, pues es cadena de bloques, ¿no? Entonces, tal cual, la idea es tener una cadena, pero esa cadena, pues a lo que le dominamos bloques son registros, ¿no? Registros de información que pueden contener lo que nosotros queramos, ¿no? El contenido de esos registros va a depender mucho de la aplicación en particular. Y esos registros van a estar distribuidos. ¿A qué me refiero? Que no los va a tener una sola computadora, un solo servidor, un solo individuo, como sucede en las aplicaciones que conocemos al día de hoy. Entonces, si ahorita ustedes, no sé, entran a la red social de su preferencia, la pregunta sería, bueno, y esa información que yo estoy compartiendo en esa red social de mi perfil, de lo que yo publique, ¿dónde está? No está, realmente la información no está en mi celular, ¿no? O sea, yo hago una consulta a una base de datos y ahí y me la muestran, ¿no? La información como tal no la tengo yo, no la tiene ninguno de los usuarios. Quien la tiene, pues es el dueño de esa red social en su conjunto de servidores, ¿no? Podemos decir que está aquí en la nube, ¿no? Al final, ¿qué es? Pues es un conjunto de servidores en donde esa información está distribuida, pero lo interesante de esa distribución es que el dueño de esos servidores es una única compañía, ¿no? Si yo entro a Twitter, mi información está en los servidores de Twitter y Twitter es quien es dueño de esos servidores, ¿no? Entonces ahí es en donde está esa información. Aquí por distribución me refiero a que todos los que participamos tenemos una copia de esos registros. ¿Sale? Entonces, si nosotros, si hay 4 ahí en el salón y conmigo 5 y otros tantos que están aquí en Zoom y decimos, bueno, vamos a hacer nosotros nuestra red distribuida, pues todos nos conectaríamos, nos comunicaríamos sin tener un servidor intermedio, como sucede con las aplicaciones que estamos usualmente utilizando, ¿no? Todos los días. Entonces, todos tenemos esa información. Al tener toda esa información, pues la integridad de esa información se vuelve importante. O sea, yo no debo de ser capaz de modificar la información de alguno de ustedes, ¿no? Porque a lo mejor lo quiero hacer maliciosamente, ¿no? Quiero hacer algo malo con esa información, entonces no debería de poder. Entonces la integridad se vuelve un elemento importante. Entonces esos registros están distribuidos entre todos, se garantiza la integridad de ellos y además se incluye la firma digital del creador, ¿no? Quien lo haya creado, quien haya creado un pedazo de información, ¿no? Alguno de estos registros, lo firma digitalmente para que podamos saber quién lo creó. Eso de quién lo voy a explicar un poquito más adelante, porque depende mucho en qué red estemos, ¿no? Esa es como si buscan es como la definición tradicional que van a encontrar. Mucha gente dice, ¿es una base de datos distribuida? Sí, porque esos registros al final forman una base de datos, ¿no? Y en términos de tecnologías, pues se utiliza cualquier tecnología de bases de datos para poder hacer eso. ¿Qué característica particular tienen este elemento de integridad, esta propiedad de integridad? Y la firma digital. Ahorita más adelante voy a platicar cómo es que se genera esto de integridad. Otra característica interesante es la segunda que pongo aquí, es que una vez que esos registros ya están guardados, ¿no? Una vez que yo digo, ahí va mi información, este soy yo y firmo ese bloque y lo mando, para que todos tengamos una copia de ese bloque. Una vez que decimos sí, ese bloque ya todos tenemos una copia, se vuelve un bloque válido, ¿no? No lo podemos cambiar, ni en contenido ni en orden. ¿Sí? Yo no puedo decir, ahora no me llamo Rocío, me llamo de otra manera, ¿no? Si puse eso en el bloque, no hay manera de hacer eso. No es que sea imposible, pero es computacionalmente muy difícil. Y la garantía del orden también. Entonces, lo que sucede para garantizar la integridad y esta idea de no poder modificar el contenido ni el orden en que las transacciones se dieron, viene dado por el uso de funciones hash. Entonces, las funciones hash, una característica que tienen, que me voy a adelantar un poquito aquí, es que no se puede encontrar su inverso de manera sencilla. Entonces, si tú me das una información y yo calculo el hash, es fácil que te diga cuál es el hash de ese dato que tú me das. Pero si tú me das el resultado y quiero calcular el dato original, es muy difícil computacionalmente, no es una propiedad que tienen las funciones hash criptográficas. Si lo quiero hacer, necesito mucho, mucho poder computacional.
y quizás en algún momento lo encuentro y me va a tardar tanto que pues va a ser demasiado costoso para mí hacerlo, ¿no? Entonces no me conviene. No me conviene hacerlo, no es como factible hacerlo, ¿no? De plano me voy a tardar muchísimo, ¿no? Entonces, eso garantiza que una vez que yo ponga la información y calcule el hash, nadie lo puede alterar porque me voy a dar cuenta, ¿no? Porque ese hash no lo puedo modificar. Y el orden viene dado por esta idea de cadena, ¿no? Entonces, yo genero una transacción en el tiempo 1, otra transacción en el tiempo 2, otra transacción en el tiempo 3. Entonces, esta idea de cadena viene de representar una cuestión temporal, ¿no? En la transacción 1 se dio primero que la 2, ¿no? No fue primero la 3, luego la 1 y luego la 2. Entonces, para garantizar que ese orden no se modifique, los hashes se encadenan, ¿no? O sea, voy incluyendo los hashes de los elementos anteriores. Esto hace que realmente no pueda modificar el contenido, ni tampoco pueda mover bloques de lugar, ¿no? Y diga, no, ahora la transacción 1 que esté en el espacio 3, ¿no? En el tiempo 3, no voy a poder, no me va a ser posible por esta propiedad que tienen los hashes. Entonces, lo que van a encontrar es que una característica interesante que tiene blockchain, bueno, dos que pongo aquí, de varias más que voy a platicar, es que es inmutable y es de solo agregación. ¿Sale? ¿A qué me refiero inmutable? Una vez que tú ya mandaste información y esta información ya se aceptó y ya está guardada, ya no la puedes cambiar, ¿no? Y como yo no puedo estar moviendo estas transacciones de tiempo por esta generación de una cadenita, no, imagínense que realmente sucede como una cadena, no pongo un bloque, luego otro. Cuando yo genero una nueva transacción, no la puedo poner al inicio, porque eso pasó en el tiempo 1 y ya vamos en el tiempo 5. Entonces solamente puedo concatenar, eso me refiero a solo agregación, ¿no? Nada más puedes ir concatenando elementos al final de la cadena. Entonces eso lo que te da es como una representación temporal de cómo se fueron generando los datos, ¿no? Realmente no tienes un tiempo, no es que le pongas ahí el reloj o la estampa a tiempo, ¿no? Como otros sistemas distribuidos hacen. Aquí no es necesario, ¿no? Porque al mismo orden a ti te dice qué pasó primero y qué pasó después. Y entonces eso te da información extra de que si trabajamos con una base de datos tradicional, en donde si quisieras eso, sí necesitarías poner una estampa a tiempo, ¿no? Y poner el tiempo de algún reloj que tomaste, ¿no? Aquí no, aquí la sincronización, como no sabemos, la sincronización no se hace por reloj, ¿no? Entonces, lo único que nos interesa es saber en términos de temporalidad qué pasó primero y qué pasó después. Entonces, si ven, sí es como una base de datos, pero con características especiales, ¿no? No, esto que platico no se puede hacer en una base de datos tradicional. Entonces, estos son los elementos que van a encontrar como tradicionales en blockchain, ¿no? Estas propiedades, estas características. Entonces, aquí en el lado derecho de este slide lo que van a ver es que les pongo pues los elementos que utilizan, ¿no? La tecnología que utilizan el blockchain para poder garantizar estas propiedades de las que platico. De entrada, sí, son bases de datos distribuidas, ¿no? De esas que existen desde hace mucho tiempo. Pero tienen estas características particulares, ¿no? Que son solo de agregación, que son inmutables, que cada cosa que se pone se firma, que en lugar de decir, tengo una columna en una tabla, tengo una fila, pues lo que digo es que tengo un registro, ¿no? Y esto pasa usualmente en la mayoría de las tecnologías de manera automática. Hablé de dos cosas, de firma digital y de hash. Si ven, ahí los tengo también en verde. En el lado derecho se utilizan los algoritmos para generar hashes y para criptografía simétrica para generar firmas, y como consecuencia, para poder firmar necesitamos tener llaves, ¿no? Entonces, todos los que participan necesitan tener un conjunto de llave pública privada para poder hacer este firmado de las transacciones, y eso lo que me va a garantizar, lo que pongo aquí en azulito, pues es la integridad de la información desde este punto de vista de contenido y en orden, y el no repudio, ¿no? Que una vez que yo firme una transacción, yo no puedo decir que no la firmé, no, porque ahí está mi firma, alguien hizo esa firma. Y por último, tengo los protocolos de consenso, ¿sale? Los protocolos de consenso son los que me van a permitir en un sistema distribuido, esto que decía yo, ¿no? En el momento en que yo genero un bloque, todos necesitamos tener esa copia de ese bloque, porque no hay un servidor que tenga la información, todos tenemos una copia de esa base de datos distribuida, pues está distribuida entre nosotros. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en decir, el siguiente bloque es Rocío entrando a Zoom, estoy inventando algo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo?
¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo, o la mayoría está de acuerdo, o 3/4 está de acuerdo, nosotros ponemos las reglas. Entonces decimos que sí, que ese bloque es válido, y todos lo agregamos, ¿no? Hacemos esta concatenación en nuestra base de datos. O sea, todos somos dueños de nuestra base de datos y la administramos en base a las reglas que hayamos puesto como comunidad, ¿sí? Como red, que es normalmente como lo van a encontrar. Eso está definido por el protocolo de consenso, ¿no? Por eso se llama consenso, ¿no? Llegamos a un consenso, llegamos a un acuerdo de qué es lo que queremos que se incluya. Ese es un elemento importante para que todos podamos tener información que asumimos es correcta en base a las reglas. Esos son los 3 elementos importantes, ¿no? Que van a ver aquí. Tengo bases de datos distribuidas, protocolos de consenso y elementos criptográficos, que en este caso es hash y criptografía asimétrica. Si yo no quito todo lo que tenga que ver con hash y criptografía asimétrica y me quedo nada más con base de datos distribuidas y protocolos de consenso, lo que van a tener es lo que tengo aquí en naranjita, es una tecnología de registro distribuido. Esto de Distributed Ledger Technology, ¿no? Que es básicamente la misma idea que estoy platicando, pero en un servidor, en un esquema client-servidor, no en un esquema en el que estoy hablando, ¿no? Que todos somos iguales y tenemos una copia. No, retoma, si yo quiero una base de datos tradicional, si así lo puedo llamar, con estas propiedades lo puedo hacer, y eso se llama tecnologías de registro distribuido. ¿Sale? Y eso lo genero entre mis servidores. Es posible, ¿no? Blockchain lo que hace es incluir un elemento más y decir, bueno, cuando tú lo tienes entre tus servidores está padre porque pues tú asumes que confías en ellos, ¿no? Y que la gente que está accediendo a ellos no se va a portar mal ni va a estar cambiando cosas, ¿no? De la información maliciosamente. Entonces, por eso es que utiliza solamente estos 2 elementos. Pero cuando tú ya lo distribuyes a diferentes entidades que ni conoces, que ni sabes quiénes son, entonces ya las propiedades de integridad de información y de no repudio se vuelven importantes, por eso es que se incluye la parte de criptografía. Y cuando lo incluyo es porque existe, ¿no? Un esquema detrás de diferente. Entonces, para los que saben un poquito más de arquitecturas de software, es como moverme de una arquitectura client-servidor a una arquitectura punto a punto, ¿no? En donde pues, todos nos comunicamos con todos. Y en términos de seguridad, pues hay retos diferentes, ¿no? Y por eso se incluye esta parte de, de 2 elementos criptográficos, ¿no? El hash y la firma digital. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Ya quedó así súper clarísimo qué es blockchain. No, sin dudas, ¿no? No. Ok. Entonces, este conjunto, y en esta presentación voy a entrar más a detalle a cada uno de estos elementos, ¿no? Y voy a ver cómo todos se integran, todos se juntan, en qué momento se ejecuta qué cosa, ¿no? Para que tenga la funcionalidad que esperamos, ¿no? Que tenga, o si alguno tiene alguna criptomoneda, probablemente hasta lo ha experimentado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pero ¿de dónde surge? O sea, ¿por qué surge? ¿Por qué de repente decir, quiero integridad, quiero firma digital, quiero cosas inmutables? Pues surge como respuesta a una falta de confianza, principalmente, ¿no? Van un poquito a la historia de cómo surge esto. Es la falta de confianza y la privacidad de los usuarios. Los 2 elementos importantes que hacen que esto surja. Entonces, en un sistema tradicional, y cada vez que diga sistema tradicional, a lo que me refiero es lo que usamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo estoy en Zoom, estoy utilizando un esquema client-servidor, ¿no? Donde instalé mi cliente en mi computadora y ese cliente se está conectando al servidor de Zoom y de ahí les está mandando este video a donde están ustedes, donde tienen instalado otro cliente. Entonces, hay un servidor de por medio siempre. Y ese servidor, usualmente, en seguridad siempre lo llamamos como una tercera parte de confianza. Asumimos que vamos a confiar en él y él es como el que se encarga de ver que todo funcione bien, ¿no? Que todo esté bien, ¿no? Si un usuario se porta mal, ¿quién lo va a sacar? ¿Quién lo va a castigar? El servidor, ¿no? Ese cliente, ese usuario que está enfrente de ese cliente. El servidor es el que se da cuenta. Entonces, como que siempre asumimos que confiamos en esa parte, en esa tercera parte, ¿no? Entonces, no importa que el servidor de Zoom esté viendo mi video, ¿no? O que el clásico ejemplo que por ahí surgió hace algunos años con los cambios de políticas de WhatsApp, ¿no? No me importa que el servidor de WhatsApp vea todos mis mensajes que yo estoy compartiendo con X personas, ¿no? Como que confiamos, como que asumimos esa confianza.
Entonces, eso hace del servidor, no podemos, realmente estamos asumiendo, ¿no? No significa que podamos confiar en él. No, ¿por qué? Pues porque muchas cosas pueden pasar, ¿no? Desde que se convierte en un punto central de fallos, si ese servidor se cae o ese conjunto de servidores, si es que es más de uno, se caen, pues nos quedamos sin servicio, como ha pasado, ¿no? En la práctica, muchas veces por diversas razones, ¿no? Desde ataques de denegación de servicio hasta que físicamente algo se quema, ¿no? Y ya, no funciona, ¿no? Y entonces nos quedamos sin servicio. Entonces, eso hace que ese sistema no sea tolerante a caídas, ¿no? Si se cae el servidor o un conjunto de los servidores que me están dando a mí el servicio como cliente, ya no puedo tener el servicio. Esa parte, pues afecta a la disponibilidad de la información, pero no va más allá. Pero ¿qué pasa si esa tercera parte de confianza decide corromperse? Dice, no, a mí me conviene más vender los datos de los usuarios a otros y me vuelvo millonario, ¿no? Y yo como usuario no puedo hacer nada, ¿no? Entonces dejamos de confiar en esa tercera parte. Entonces no podemos asumir que esa tercera parte siempre se confía. Hay un montonal de ejemplos en donde esto no pasa. Y eso daña la confianza de los usuarios, ¿no? En este caso, quienes estamos como utilizando esos clientes. Entonces empezaron a explorar opciones que generaran mayor confianza y una de las opciones es esta que les presento, que es decir, no hay servidores. Todos somos iguales, todos somos clientes, ¿no? Por eso el utilizar una arquitectura punto a punto. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito, de ahí viene, ¿no? Entonces, otra parte es, bueno, todos van a ver la información que yo tengo, ¿no? No solo el del servidor. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que pasara si esa información se va a hacer pública? Que se vea lo que yo hago, pero no se vea quién soy yo. Entonces, el elemento del anonimato se vuelve muy importante para garantizar la privacidad de los usuarios. Los sistemas que hoy usamos, pues oficialmente ninguno es anónimo, ¿no? Podemos ver ver desde nombres de usuarios, ¿no? Sistemas en donde, no sé, si pensamos en los sistemas de gobierno, pues saben quiénes somos nosotros, ¿no? Porque hay un proceso, ¿no? Para registrarnos. Hasta que aunque te metes un nombre falso, pues te pueden rastrear IPs y demás, ¿no? Es muy difícil ser anónimo en los sistemas que tenemos actualmente. Entonces, este sistema lo que propone es tener anonimato en lugar de tener un proceso de autenticación o de identificación de los clientes que están participando en la interacción, ¿no? Con el sistema, ¿sí? Ahorita les voy a platicar cómo lo hace, hay diferentes tipos de anonimato aquí, pero esa es otra idea que aporta a la confianza, ¿no? Aunque tú tengas los datos, no sabes quién soy yo, entonces no importa. Ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Ustedes, si hacen una transacción con una criptomoneda de cualquiera, bueno, no voy a decir que de cualquiera, de la mayoría, no saben a quién le están dando esa transacción, ni la otra persona sabe que ustedes quiénes son. O sea, no hay un proceso de autenticación, ¿no? No es que, yo soy Rocío, hola. No, es una forma de dar anonimato. Y viene de esto, ¿no? Yo no sé quiénes soy, pero mira, funciona el sistema, funciona bien, entonces me genera confianza. Si no importa que vean las transacciones ahí. ¿Sí? Es transparente, pero es anónimo. Entonces, es un poquito, esa idea, si bien aporta a la confianza. Y la última es la integridad. Un elemento importante de la confianza que yo platicaba es la integridad de la información que tiene ese servidor. Si esa tercera parte de confianza se corrompe, no puedo garantizar la integridad de la información que tiene el sistema, ¿no? Y otros ejemplos hay muchos, ¿no? Sobre todo en el mundo financiero, ¿no? Que alguien se metió y movió cositas, ¿no? Y movió los numeritos a su beneficio y nadie se dio cuenta, ¿no? Porque hasta lo del log borró. Entonces, aquí otra cosa que queremos es que si alguien intenta modificar la información que todos tenemos, que todos aprobamos y que estamos compartiendo, nos podamos dar cuenta, o sea, muy difícil, ¿no? El poder hacerlo. Entonces, si ven, los tres elementos que yo considero son los más importantes de por qué blockchain surge, tienen que ver con este elemento de confianza, ¿no? La comunidad que sigue blockchain, que genera blockchain, es una comunidad que no quiere compartir, ¿no? Que no confía en los sistemas actuales, ¿no? Un poco rebelde, por así decirlo. Entonces, por eso surge, ¿no? Surge de ahí, ¿sí? Creo que es importante entender la motivación, porque esta motivación es la que hace que estos elementos funcionen, estos elementos tecnológicos que voy a platicar más adelante, funcionen como funcionan y busquen dar estas propiedades, ¿no? De ahí vienen esas propiedades, ¿sale? Entonces,
pues en términos históricos, que aquí no lo traje, pero el primer intento de blockchain surge con Bitcoin, ¿no? De un paper de este señor que se llama Satoshi, que por ahí si ven hay todo un show de que si es a alguien, si no, ahorita alguien dijo que sí era y dicen que no, en fin, ¿no? La publicación es un paper que se comparte en un foro, o sea, no siquiera es un artículo científico, nada de ese estilo, donde define un poco de estas ideas que voy a platicar y senta las bases de blockchain como lo conocemos hoy a través del uso de esta idea de las criptomonedas, ¿no? Porque ese es su objetivo principal de ese artículo. Pues no se hace muy popular, ¿no? Ahí está como por algunos años. Y Bitcoin se vuelve popular porque unos 5 o 6 años después de que surgen, que si ven en la historia, pues al principio era súper barato el Bitcoin por eso, pero unos años después, unos hackers muy conocidos lo empiezan a usar para pedir recompensas. Específicamente cuando los primeros casos de ransomware, estos hackers piden pago en Bitcoin, aunque ahora es súper común, ¿no? Creo que en todos pasa igual, ¿no? Pero las primeras veces que eso sucede es como que, pues, le hacen ransomware a una compañía y es de dame Bitcoins, ¿qué es Bitcoin, no? No sé qué es eso, ¿no? No mucha gente conocía, era como muy, de cierto tipo de personas las que sabíamos que esto existía. Y ahí es donde se vuelve popular, porque empieza a salir en las noticias, ¿no? Es unido a un caso de seguridad de la información en empresas de tamaño mediano, grande, hackers muy conocidos, y ahí es en donde se vuelve popular, la gente voltea a verlo, ¿no? Y la gente empieza a comprarlo y pues sube de precio, ¿no? Ahí es en donde se vuelve popular, es popular por muchos años, y llegan otras personas donde dicen, no, pues, ¿qué creen? Pues parece ser que podemos hacer otras cosas más allá que las criptomonedas, y posteriormente su Ethereum, ¿no? Que también les voy a platicar. De Bitcoin les voy a platicar nada más un poquito cómo funciona, de la red como tal, porque es muy básica, no deja hacer tantas cosas. Y surge Ethereum, y qué característica interesante tiene Ethereum, que tiene contratos inteligentes, ¿no? Que también voy a platicar un poco de eso más adelante, ya en la segunda parte. Y así nos vamos, ¿no? Hoy tenemos apps distribuidas, Web3 y todo un tema con tiempos de transacciones, ¿no? Que es como ha ido la historia. Así es como surge esto, ¿no? E insisto, si buscan un poquito más en la historia van a encontrar estos elementos, ¿no? Entonces, al final, blockchain, desde sus inicios, lo que busca es tener estas propiedades, estos 3 elementos, ¿no? Que nos dan, ¿no? Van a ver que en la mayoría voy a atender esto de anonimato y la integridad vista desde 2 puntos de vista, ¿no? De la información y del orden. Entonces, ya concentrándome un poquito en eso, pues lo que yo puedo concluir es que voy a tener todas estas propiedades, no voy a tener confianza, ¿no? Sin que haya una tercera entidad que la esté forzando, que le esté garantizando, que esté vigilando que todo esté bien, ¿no? El mismo sistema como funciona, como las reglas están puestas, es difícil romperlas, es poco, ¿cómo lo puedo decir? No me da ganancia el romper las reglas, me da mayor ganancia al portarme bien, entonces genera mucha confianza, ¿no? De ahí, porque eso es que hay gente que mete mucho dinero a esto en las criptomonedas, ¿no? Y como decía yo antes, el blockchain como tal, o sea, esa base de datos que tenemos, la tenemos todos, ¿no? Todos la podemos ver. Entonces, eso me da esta opción de verificación pública. O sea, públicamente, si ustedes se meten a la red de Bitcoin, pueden bajar todo el ledger completo, ¿no? Todo el blockchain. Si lo quieren, que es enorme, ¿no? Creo que ahora ya no se baja todo. Y tú lo puedes ver, ¿no? Y lo puedes analizar y puedes hacer análisis de datos con él. Está hecho para que sea público, para que sea transparente, ¿no? Que son las 2 propiedades que tengo aquí. Entonces, fíjense cómo es algo bien diferente a lo que sucede con una base de datos tradicional, en donde está diseñada y está hecha para que solamente los que tienen los roles correspondientes lo puedan ver. No, aquí todo el mundo lo puede ver, lo cual me permite verificar públicamente que lo que tú dices que está pasando, sí está pasando, y generar transparencia, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo puedo compartir? Porque sé que la integridad se garantiza, ¿no? A través de este tema de los hashes. Es redundante y es súper redundante porque tenemos una copia absolutamente todos los que participamos, ¿no? Si somos 1 millón de nodos,
1 millón de nodos tienen una copia. Entonces intenta modificar un registro. No, lo tienes que modificar en 1 millón de nodos y comenzar a 1 millón de nodos que ni siquiera conoces porque, el siguiente punto, somos anónimos. Yo no sé quiénes son ese millón de nodos, ¿no? En términos de personas. ¿Sí? No tengo idea. Entonces, ¿cómo los convenzo? ¿Cómo los busco? ¿No? Con eso no quiero decir que no hay ataques por si hay ataques, pero no sobre estos elementos que platico, ¿no? Entonces, fíjense cómo el unir estas tecnologías me da estas propiedades. Si yo empiezo a pensar en que no solamente quiero hacer cosas de criptomonedas, que esas ya están ahí, funcionan, ¿no? Quiero, el ejemplo clásico que les pongo, imagínense que quieren hacer un Twitter distribuido, ¿no? Como Twitter, como lo conocemos, pero ahora bajo blockchain, ¿no? Pues si empiezan a analizar estas propiedades completitas, pues como que no quisiera todas, ¿no? Como que de repente dices, quisiera anonimato, no, igual a lo mejor sí quiero autenticar, ¿no? Quiero saber quiénes son las personas. Quiero que todo sea público o quiero que haya cosas que sí, cosas que no. Entonces ya como que ya lo empiezo. Esto funciona bien si tienes una aplicación en donde el anonimato y la transparencia son parte de los requerimientos, ¿no? Quizás hasta no funcionales, pero requerimientos de lo que yo quiero construir. Si no, como que dices, como que no me late mucho tenerlo, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, y un ejemplo que van a ver mucho, ya en la práctica, si queremos hacer algún sistema que tenga que ver con cuestiones médicas, con información médica de los usuarios, y lo quiero poner en blockchain. Tampoco lo vas a dejar público. No, ¿verdad? O sea, ahí todo el mundo va a saber las enfermedades de todo el mundo, ¿no? Y además esto hasta legalmente no te metes en problemas porque, pues no, legalmente no puedes andar compartiendo esa información, ¿no? De esa manera. Entonces ahí es en donde empezamos a buscar un equilibrio, ¿no? Y decir, bueno, sí hay aplicaciones en donde, les digo, hay aplicaciones de manera natural que sí quieren todas estas propiedades. Ejemplo, el uso de recursos públicos, ¿no? El dinero de nuestros impuestos, queremos saber cómo se gasta y qué se ha gastado en cada uno. Pues eso sí estaría padre tenerlo así, ¿no? Tiene que ser transparente, totalmente público, quiero ver en dónde está usado, no necesito exactamente ver quién es, ¿no? A lo mejor nada más las instituciones, esto es como que es así, ¿no? Pero les digo, si nos movemos a aplicaciones en donde la información es más sensible, toda o algunas partes sí son sensibles y otras no, entonces no me puedo quedar con esto. Entonces lo que sucede es que después de que existe Bitcoin y mucha gente lo ve, empiezan a querer hacer más cosas más allá de solamente esta criptomoneda y se dan cuenta de esto que les platico, ¿no? Entonces surgen diferentes tipos de blockchain, ¿sale? Y ahí la cosa se pone interesante, ¿no? Vean. Entonces tengo estos 3 tipos. Los públicos, que son literal los de la mayoría de las criptomonedas, Bitcoin que hay aquí, Ethereum que hay aquí, en donde el blockchain como tal, la información que se tiene guardada, todo el mundo la tiene, cualquiera puede unirse a la red y participar dentro de ella. ¿Por qué? Porque no te autenticas, ¿no? Nada más necesitas generar un par de redes si es que quieres hacer transacciones, ¿no? Si quieres minar, ni siquiera eso necesitas, ¿no? Entonces, cualquiera puede, ¿no? No hay ninguna restricción. Es totalmente descentralizada, ¿no? Nadie controla absolutamente nada. Y pues no, es muy difícil modificar la información por esto que les platico. No están los hashes y además todos tenemos una copia de esa información. Esto es público porque todo es público, ¿no? El acceso, la información, todo el mundo puede entrar, ¿no? Y son usualmente anónimos. Tengo su contraparte que son los privados, que es tener esta misma idea de red en donde los nodos se unen, pero quien se une tiene que autenticarse. Entonces sigo teniendo copias de del blockchain en todos con los hashes, ¿no? Pero me tengo que autenticar. Entonces no hay anonimato. Hay un proceso de autenticación, cada transacción que yo hago, cada cosa que yo pongo en el blockchain, se sabe que soy yo. ¿Sale? Eso hace que pues, solo las entidades que participan puedan ver el blockchain, puedan ver las transacciones. Y usualmente hay un subconjunto de entidades que controlan, ¿no? Que controlan, en este caso, la autenticación, ¿no? El poder ver quién soy yo.
Y ya una vez que estoy en la red, se jala esa identidad y todas las transacciones que yo hagan van sobre esa, ¿no? Y no es algo que todo el mundo pueda ver. Entonces, son como una mejora, si así lo puedo decir, en términos de autenticación de los públicos. Son muy similares, pero lo que hacen es la administración de llaves es diferente, ¿no? Esto lo voy a platicar un poquito más adelante, pero esa es la diferencia principal entre estos dos, ¿no? En los públicos solo utilizo un par de llaves, pública-privada, y en los privados ya tengo un certificado digital asociado a mi llave, ¿no? Por eso es que puedes saber quién soy yo, y entonces necesito alguien que diga que sí es correcto este certificado, ¿no? Y ahí es en donde entra esta tercera entidad de confianza, ¿no? Porque eso no está descentralizado. Y por último tenemos los blockchain permisionados. Entonces estos también requieren autenticación, ¿no? Para poder conocer la identidad de quienes participan. Pero un elemento diferente a los otros dos es que estos no están descentralizados. Quien tiene la base de datos, el blockchain con todas las transacciones, no son todos los nodos, es un subconjunto de nodos que tienen la infraestructura y el permiso para hacerlo. Entonces yo como cliente no participo directamente en el proceso de creación del blockchain ni tengo la base de datos completa, a diferencia de los otros dos que sí. Aquí no. Aquí es un subconjunto de nodos y yo sigo siendo un cliente que nada más manda transacciones o hace consultas de esas transacciones. ¿Sí? Que es más como utilizar una tecnología de ledger distribuido con una arquitectura client-servidor, algo así, ¿no? Entonces, se los pongo al final. Hay muchos críticos del blockchain que dicen que eso no es blockchain, porque no es descentralizado, totalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene elementos importantes, sobre todo cuando queremos generar aplicaciones, ¿vale? Nos da más control que los anteriores y en términos de recursos es un poquito más barato. Entonces, existen estas tres opciones. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, tengo permisionado, no permisionado, público, privado, ¿no? Entonces, público no permisionado. ¿A qué me refiero con público no permisionado? Es todo el mundo puede verlo y no necesitas permiso para acceder. Entonces, ahí les pongo dos elementos, ¿no? Bitcoin y Ethereum, esas redes, junto con sus criptomonedas, son así, ¿no? Les digo, pueden ver todo el mundo puede ver el blockchain y no necesitan ningún tipo de permiso, no necesitan autenticarse, tener un rol o algo especial para poder participar. De este otro lado tengo públicos, pero permisionados, ¿sale? O sea, el blockchain es público, pero para poder acceder a la red me tengo que autenticar, ¿sale? Y aquí tengo dos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas monedas, al autenticarse, lo que hacen es que tienen un nivel de privacidad diferente y el acceso público al blockchain es exclusivamente de los que están participando, ¿no? Entonces tengo Ripple y EOS, que son dos ejemplos de criptomonedas que hacen eso, ¿no? Aquí no me autentico y aquí sí, ¿no? Esa es una diferencia importante. Y los permisionados privados, ¿no? ¿Por qué privado? Porque no todo el mundo tiene acceso al blockchain. Permisionado porque me autentico. Aquí les pongo tres ejemplos. Estos no son redes, son tecnologías, ¿no? Que se pueden instalar y se pueden usar y tienen estas particularidades. Hyperledger Fabric, Multichain y R3 Corda, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Estas si las buscan, pues tal cual son tecnologías, ¿no? No son redes como estas, ¿no? No que estas no sean tecnologías, ¿no? Pero quizás las identificamos más como, no sé, Ethereum es la red y tiene una máquina virtual, ¿no? Que es la tecnología. Entonces esto es como esa máquina virtual, ¿no? Que instalo para que las cosas se puedan ejecutar. Y tienen estas características diferentes, ¿sale? Entonces, ahorita voy a acabar esta presentación explicando de manera general cómo funcionan estos tres elementos y luego voy a regresar porque voy a dar un ejemplo de cómo funciona una de estas y de cómo funciona una de estas, ¿no? Que estas dos son relativamente similares. Para que vean cuáles son las diferencias, ¿sí? Y conforme vaya avanzando, porque en los elementos particulares, sobre todo en los protocolos de consenso, cuando entre más a detalle, los que utilizan estas, nada que ver con los que utilizan estas, ¿no? Y la razón son estas propiedades que quiero que me garanticen, ¿no? Aquí, si me quedo en este cuadrante, tengo todas estas propiedades. Si me bajo a los permisionados, ya no tengo transparencia y ya no tengo anonimato.
¿no? Entonces les digo, si por ejemplo yo quisiera hacer algo como para un hospital, me convendría algo aquí, ¿no? Si quiero hacer un sistema que me pueda ayudar a verificar el uso de recursos públicos, me quedo aquí. Entonces como que tengo esas opciones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Ok. Perfecto. Entonces, ojo con eso porque, bueno, yo voy a estar recordándoles, pero sí me voy a mover de una a otra, ¿no? Ahora, voy a explicar en este diagrama de manera general cómo funciona el blockchain, ¿no? Aquí el ejemplo que tengo, lo tengo no lo voy a relacionar a ningún protocolo de consenso, pero pues sí lo tengo que utilizar porque si no se pone un poco complicado el asunto, ¿no? Entonces, supongan que lo que quieren hacer es una transacción en Bitcoin, ¿no? Entonces, insisto, no voy por allá, pero creo que ese ejemplo nos puede ayudar a poder entender cómo funciona, aunque pues la intención de este taller no es que seamos expertos en criptomonedas, ¿no? Para yo poder hacer una transacción de criptomoneda, pues como es un asset digital, ¿no? Es esta representación digital de algo que tiene valor, eso es la criptomoneda, pues la tengo que guardar en algún lado, ¿no? Y normalmente lo guardo en esto que se llaman wallets, ¿sale? Las wallets que contienen, que es una wallet, la wallet no es más que mi llave pública, ¿sale? Entonces, algo que sucede previamente, aquí tengo a Alice y a Bob y resulta que Alice le quiere mandar un dinerito a Bob, ¿no? Y ese dinerito va dentro de una transacción, ¿no? Que aquí estoy llamando transacción X sub N, ¿no? La T es de transacción, ¿no? Alice le quiere mandar algo a Bob. ¿Qué es lo que tendría que hacer Alice para poder mandarle algo? Primero tenerlo. ¿Y dónde lo va a tener? Lo va a tener en su wallet, ¿no? Tener un Bitcoin, ¿no? Que sea muchísimo dinero, aún, ¿no? Pero bueno, el tenerlo en algún lado. Entonces, para que Alice pueda participar en este proceso, lo primero que hace es generar un par de llaves públicas privadas, ¿no? Generar una llave pública privada. La mayoría de estas redes utilizan, para los que le sepan más a cripto, utilizan algoritmos de curvas elípticas para la parte asimétrica, ¿no? Entonces generas tus dos llaves y esa llave pública va a estar relacionada con el Bitcoin que quieres transferir. Por eso, eso es la wallet, esa idea es simplemente esa llave pública, ¿no? La llave privada, pues se vuelve el medio para que yo pueda hacer uso de mi wallet. Muchos hacen el comparativo de que la llave pública es como tu número de tarjeta y la llave privada es como tu NIP, ¿no? Entonces, si tanto Alice como Bob tienen su llave pública y su llave privada. Si Alice le va a transferir a la wallet de Bob, necesita tener el número de la wallet de Bob, que es simplemente la llave pública. Entonces, el número es el numerote gigante que es la llave pública. Y Alice quiere sacar ese dinerito de aquí y transferírselo a Bob. ¿Cómo lo hace? Utilizando su llave privada. ¿Por qué significa eso que utilice su llave privada? Que esta transacción Alice la firma con su llave privada. Entonces, esta transacción es ese bloque que platicamos que está aquí. Aquí esta transacción dice, Alice le va a mandar un Bitcoin a Bob. Bueno, realmente no es Alice y Bob, no tenemos que poner el número de wallet de Alice, la cantidad que le va a transferir, el número de wallet a Bob, y eso lo ponemos en este bloque. Ese es nuestro bloque de información que dice qué voy a hacer. Y Alice utiliza su llave privada para generar esta firma. ¿Sale? Por eso esa idea de, es como el NIP, ¿no? Si no la firmas, no va a pasar. No sería una transacción válida porque ¿de quién viene? Realmente no sé de quién porque es la pura llave, ¿no? Pero bueno, tengo esta idea de que viene de una llave. Algo interesante que pasa, por ejemplo, en Bitcoin es que por cada transacción se genera un nuevo par de llaves, ¿no? Entonces no es que una llave sea tuya y yo pueda dirigirla hacia ti. Yo puedo tener 20 llaves porque hice 20 transacciones. Entonces, no es imposible, pero es difícil que sepan quién soy yo. ¿Sale? Entonces, este bloquecito es el que genera Alice y dice, oigan, yo le voy a transferir esta cantidad a Bob y aquí está mi firma.
de que sí se puede hacer esa transferencia del dinero que yo tengo, ¿no? Que yo tengo en mi wallet. La genera y lo que va a pasar es que este bloque se va a ir a esto que le llamamos pool de transacciones no verificadas. Si ven aquí tengo un montón. O mempool, dependiendo cada red le pone un nombre diferente, ¿no? Pero básicamente se forman en una cola, en donde dicen esa transacción no puede ser válida hasta que no sea verificada. ¿Y qué significa que sea verificada? Eso son los pasos del 2 al 5, ¿sale? Entonces el primer paso es generar la transacción, poner la transacción en espera, y ahí es en donde entra el proceso de protocolo de consenso. Si yo pienso en Bitcoin, probablemente han oído esta idea que tiene el Bitcoin de mineros, ¿sale? Puede ser minero, y que es caro ser minero porque utilizas un chorro de poder computacional, pero puedes ganar dinero. ¿Qué hace un minero? Pues lo que hace el minero es tratar de ser este individuo en verde que pueda tomar una transacción y verificarla. Porque si esa transacción se verifica y pasa por todos estos pasos, él va a recibir una recompensa. En el paso 5, él recibe una recompensa. Entonces, es como gana dinero. ¿Sale? ¿Cómo le hace para hacer el siguiente? Para ser el elegido a tomar una transacción. Ahí varía de protocolo a protocolo de consenso. Bitcoin, que utiliza Proof of Work, lo que dice es, yo quiero que vengas conmigo y me digas que encontraste un dato que al aplicarle el hash tiene cierta cantidad de ceros consecutivos. ¿Sale? Y eso lo que implica es generar un proceso de fuerza bruta. Y como les decía, en el hash yo no puedo decir, dime qué dato, el de decir, quiero saber qué dato cuando yo le aplique el hash me da 10 ceros. Eso sería el inverso de la función hash y el inverso es muy complicado. Entonces lo único que me queda es aplicar fuerza bruta. ¿Sale? Entonces yo digo, a ver, voy a agarrar un dato aleatorio, lo voy a hashar y voy a ver si tiene ceros. Ay, no. Agarro otro. Voy a ver si me salen ceros. Ay, no. Agarro otro. Y así me estoy, ¿no? Eso es lo que hacen los mineros. Tomar datos, usualmente del blockchain, con un número de secuencia, con un nonce number, hashearlos, obtenerle hash y ver si tiene el número de ceros que la red en ese momento está esperando. ¿No? Si lo logra, levanta la mano y dice, hey, yo tengo ya el de 9 ceros. Y alguien más levanta la mano y dice, hey, yo tengo el de 10 ceros. Gana el de 10 ceros porque tuvo más ceros, porque eso cuesta más trabajo. Y le dan chance de ser este individuo en verde. O sea, de ser el siguiente que va a tomar un bloque no verificado para empezar el proceso de verificación. Y eso le va a remunerar. Entonces, si piensan, por eso Bitcoin es tan lento. Es su primer elemento de lentitud, porque entre más ceros tenga yo que encontrar, pues más me voy a tardar, ¿no? Aunque seamos un chorro, ¿no? Y este proceso de fuerza bruta, pues es lo que hace que se gaste luz, que yo gaste mi procesador, que hay gente que hacía hasta circuitos, ¿no? Para poder hacer eso más rápido. No lo hacían en la computación, un circuito especial dedicado a obtener estos hashes. ¿Sale? Y lo quiero hacer rápido, ¿no? Entonces, por eso es que es súper costoso, ¿no? Y en tiempo. Entonces, una vez les digo, cada protocolo de consenso, ya lo platicaré más adelante, elige este individuo de manera diferente. Bitcoin así lo hace, ¿no? Lo cual lo hace súper lento. Entonces, después de un tiempecito, pues resulta que aquí gana Will, ¿no? Y dice, yo gané, perfecto. Entonces, toma uno de estos bloques. ¿Cuál va a tomar? Pues normalmente los bloques tienen recompensas, tienen como dinerito extra, te voy a dar, ¿no? Entonces usualmente toman el que tiene más, ¿no? Entonces él toma uno, supongamos que toma ¿no? El que generó Alice, lo toma y lo que va a hacer es verificar los elementos criptográficos que están ahí. Va a verificar que esta firma sea correcta, ¿no? La firma está relacionada a esta transacción porque normalmente las firmas van sobre el hash, pues calcula el hash, verifica la firma, ve que sí va sobre esa transacción, verifica que la transacción contenga lo que debería de contener, eso pues depende de las reglas que nosotros hayamos puesto, ¿no? En este caso que diga, pues es una transacción de una cripto, ¿no? Que diga de dónde a dónde, que existen los números de wallet, que los números de wallet existan, ¿no? Lo más que pueda. Y ese hash con el que él ganó, ¿no? El dato que él hasheó y con el que ganó, porque tuvo cierta cantidad de ceros al hashearlo, lo va a poner aquí como prueba de su trabajo que realizó, de ese trabajo arduo de tener que encontrar el hash, el dato para el hash que correspondía. Lo pone aquí, lo concatena. Dice, yo, Will, ya verifiqué esto, ahí va mi prueba de que hice mi chambita y que por eso a mí me tocó verificar eso.
y se lo distribuye este nuevo bloque, se lo distribuye a todos los nodos que están en esa red. Acuérdense que les decía que estamos en una red punto a punto, ¿no? Entonces aquí hay el resto de los usuarios que están participando, ¿no? Aquí está Alice, está Bob y están todos ellos. ¿Sale? Entonces los distribuye a todos, cada uno lo empieza a recibir. Entonces vean, ahí se van a dar cuenta, entre más hable de por qué es tan lento Bitcoin, ¿no? Pues aquí se lo tienen que mandar a todos. ¿Y qué van a hacer todos cuando lo reciban? ¿Cuándo lo reciben? ¿Cómo lo reciben? Pues depende de la red, ¿no? Ahí viene un tema de latencia. Y ya que lo reciban todos, ¿qué van a hacer? Van a verificar lo mismo que verificó Will, ¿no? Que esta transacción sea correcta, que la firma esté bien, y van a volver a calcular el hash de esta prueba para ver que Will no mienta. ¿Sale? O sea, esto, cuando yo verifico esto, checo que Alice no mienta. Cuando yo verifico esto, checo que Will no mienta y realmente él haya ganado, ¿no? Ese espacio. Entonces todos van a calcular el hash. Si ven, estas son operaciones rápidas. Lo que pasa es que se multiplican por el número de nodos, más la latencia de la red, no lo lento que sea la red para que cada uno de ellos reciba ese bloque. Una vez que ellos digan, por ejemplo, si se fijan aquí en la imagen, en este paso 3, lo que trato de representar es que todos reciben el bloque y, por ejemplo, estos 3 ya dijeron, ya pasa. O sea, ya lo verifico, ¿no? Estos 3 elementos están correctos. Entonces, ¿qué significa que lo verifique? Que está correcto y que lo voy a concatenar en mi base de datos. Sale, lo concateno, entonces ya tengo la siguiente transacción y lo mismo haría él, lo mismo haría él. ¿Cuántos tienen que hacer la verificación para que yo finalice este proceso y pase al siguiente, al 4? Depende del protocolo de consenso. El de Bitcoin dice el 50% más 1, o sea, la mayoría. La mayoría que aquí tendrían que ser, por ejemplo, somos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría que ser 5, ¿no? 3, 4, 5, si estos dos lo verifican, entonces ya se da por hecho que ese bloque es correcto y ellos ya no lo tendrían que verificar, solamente lo copian, ¿no? Él le dice, yo ya lo verifiqué, ya la mayoría pasó, te lo mando para que lo guardes. Ya lo puedes guardar, ya no tienes que verificarlo porque ya la mayoría dijo que sí. Entonces, si ven, aquí lo que sucede, este proceso es de ponernos de acuerdo, en este caso a través de lo que diga la mayoría, si este bloque que está llegando va a ser el siguiente que pongamos en mi blockchain o no. ¿Cuándo no? Pues si la cadena no, si la firma no verifica, si la prueba no verifica. O sea, a lo mejor Alice está queriendo transferir una moneda que no es de ella o que ya se gastó antes, ¿no? Entonces no va a verificar y se va a rechazar. Y Will va a perder dinero, ¿no? Pero no se va a aceptar, ¿no? No va a aparecer en la base de datos como una transacción válida, como algo que realmente sucedió. Se va para atrás y de aquí se borra. Si todo sale bien, va a ser la siguiente transacción en esa copia que todos tenemos y se vuelve algo válido, ¿no? Algo que todos vimos. Entonces, si ese es el caso, que es lo que pongo aquí en el 4, ¿no? Si todos pasan, esto que tengo aquí abajo es una representación del blockchain que lo van a ver que es como global state, porque no es que nada más tenga una base de datos, ¿no? Les digo, está distribuida entre todos, pero si la pudiéramos ver, pues este bloque sería el siguiente en esta cadenita que tengo. Y se calcularían los hashes y demás asuntos, ¿no? Y por último, si este bloque se vuelve válido y es el siguiente, Will recibe una recompensa. ¿Qué recompensa recibe? La que Alice le haya querido poner como propina, ¿no? Y la recompensa que cada red, en el caso de Bitcoin, cada cierto tiempo el dinero que tú recibes, que es en Bitcoins, ¿no? Va variando dependiendo de qué tan cargada esté la red. Entonces recibes dinero, ¿no? Por eso esa idea de que los mineros pues, querían hacer esto que les platico, ¿no? Porque ganas dinero. Es una forma de tener Bitcoins que no implican el comprarlos, ¿no? Con tus pesos, sino trabajar dentro de la red ayudando al proceso de verificación de transacciones y recibes dinero, ¿no? Y en ese momento acaba ese proceso de esa transacción. ¿Vale? Así es como funcionan casi todas las redes públicas, ¿no? Todas las de criptomonedas, que varía un poquito cómo se elige este individuo y cómo se da como válida una transacción. ¿Sí? El resto es muy similar. Entonces, si ven, pues una gran desventaja que tiene Bitcoin, y ya lo mencioné varias veces, es el consumo computacional, el consumo de electricidad, seguro lo han oído, y el tiempo, y es por todo eso que platico, ¿no? Multiplíquenlo por la cantidad de nodos que están, ¿no?
El resto de las redes han querido mejorar eso, ya es de los últimos temites que traigo y como que ahí van, ¿sale? Pero esa es la idea general. Entonces, si ven, aquí tengo el protocolo de consenso unido junto con esto, con la elección del verificador. Aquí tengo elementos criptográficos, aquí tengo otros tantos más de hash que no he platicado, y la distribución de la información que viene, esta distribución de cómo le mando el bloque a todos, y cómo se comunican, viene de la teoría de sistemas distribuidos, junto con los protocolos de consenso. Incluso de sistemas distribuidos punto a punto para ser más específicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Todo clarísimo. Doctora, ¿qué ganan los participan en el proceso 3 de verificación? Nada, dinero no ganan. Es parte de su obligación si quieren ser parte de la red. Tienen que verificar las transacciones. Si no, pues no tendrían una copia del blockchain y pues al tenerla pueden ser parte de esa transparencia. El único que gana es este. El beneficio es que pueden participar, son partícipes pues de la red. Exacto. O sea, como que cuando tú decides participar y enviar y recibir transacciones, o sea, que puedas comprar, vender Bitcoin, a fuerza, pues tienes que instalar software para poder hacer eso, ¿no? Ese software hace esto que platico. Entonces, a fuerza lo tienes que hacer, al menos en Bitcoin. En Ethereum es un poco diferente porque Ethereum tiene esta idea de Ether, que es como el token para poder hacer transacciones. Y tú no puedes hacer transacciones si no tienes Ether. Y el Ether lo ganas haciendo esto que pasa en el 3. Entonces, verifica las transacciones de otros, ganas Ether y ese Ether lo ocupas, lo gastas para poder hacer transacciones. Ethereum en ese sentido es un poco diferente. Pero en Bitcoin es así como el primero, que es como el más simple, ¿no? Porque los demás han ido añadiendo y añadiendo más cosillas. Básicamente, ¿quieres participar? Eso es lo que tienes que hacer si quieres participar, ¿no? Para ser parte del consenso, participar en el consenso. Porque todos tienen que participar de alguna manera en el consenso, si no, no garantizas esta confianza de la que platicaba al inicio. ¿Sale? Al final, ¿qué recibe Bob? Bob, así en el momento en que esta transacción se hace válida, pues el Bitcoin que tenía Alice sí se transfiere a su wallet. Y eso de transferir no es que físicamente se transfiera, ¿no? Simplemente en el blockchain dice, la criptomoneda que es, pues es una secuencia de bits, es un numerito. Y ahora dice, ese numerito ya es de esta llave pública, ya no es de la otra llave pública. Ya no es de la llave pública de Alice, es de la llave pública de Bob. Entonces, eso de transferir realmente no es que se transfiera, ¿no? El blockchain dice que es ahora de Bob. Y entonces ya es de Bob. Y eso es lo que se verificó, el cambio, digamos, de llave. Exacto. Eso es como una transferencia, ¿no? Pero es como decir, transferimos de la cuenta 1, 2, 3, 4 a la 5, 6, 7. Sí, realmente cuando hacemos una transferencia en línea no se transfiere físicamente el dinero, ¿no? Hay un registro que dice que ahora yo tengo esa cantidad de dinero y la otra persona tiene menos. Ese registro ahora está, en este caso está aquí, está en ese blockchain que todos tenemos. Entonces, todos decimos, ahora ese Bitcoin es de Bob. Y todos estamos de acuerdo en que es de Bob. Entonces, digamos que eso se vuelve realidad. Okay. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda que tengan de esto? Súper. Entonces, si ven, no es tan simple, ¿no? O sea, sí hay varias cosillas ahí, haciendo lo que les corresponde, ¿no? Y que van unidas, generan esto que vemos, ¿no? Les digo, tanto en las criptomonedas como en otras aplicaciones que voy a platicar más adelante. Por eso de repente es un poco complicado encontrar explicaciones de cómo funciona el blockchain, porque si ven es muchito, ¿no? Es bastantito. Pero esa es la idea, ¿no? Voy entrando más adelante a cómo funcionan cada uno de estos elementos y eso pues nos va a ayudar bastante a poder entrar en... Denme un segundo porque les estoy compartiendo una presentación que es quizás lo que pueden encontrar. Si googlean cómo funciona el blockchain, van a encontrar cosas como estas, ¿no?
Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Porque volví a compartir, pero creo que... Sí, se ve. Súper. Entonces, normalmente lo ven así, ¿no? Alguien genera la transacción, esa transacción es un bloque, el bloque se le difunde a todos, se aprueba y entonces se añade, ¿no? Este grisecito se añade a la cadena y ya se vuelve parte de los registros. Entonces, ¿sí ven? Sí, ¿no? O sea, sí pasa esto, pero pasan más cosas, ¿no? Más cosas dentro de... Algo que no es como muy evidente en el diagrama que les presentaba en la parte anterior es esto de qué pasa con el blockchain, ¿no? ¿Qué pasa con esa base de datos? Esa base de datos tiene esta estructura. No es realmente una cadena, ¿sí? No es realmente una... ¿A qué me refiero con que no es una cadena? No es una estructura lineal, ¿sale? Es una estructura de árbol. En una estructura lineal, si yo encadeno hashes, y eso lo voy a platicar más adelante cuando vea hashes, híjole, pues se vuelve bien complicado porque imagínate que tienes que checar el último hash que viene de 1.000.000 de registros previos. Como están encadenados, pues tendría que obtener el 1.000.000 de hashes previos para poder llegar a verificar el último. El hash es una operación rápida, ¿no? Aunque sea muy grande, ¿no? Aunque sea de 512. No se tarda mucho, pero échate 1.000, ¿no? Pues sí se pone un poco complicada la cosa. Entonces, en lugar de hacerlo una estructura lineal, se hace una estructura de árbol. Esto se llama árbol de Merkle, ¿no? Que es una estructura de hashes, de árbol. Entonces, si tú lo que quieres es, si ven, tengo encabezados, ¿no? Tengo la raíz del árbol y en cada raíz del árbol se generan todas las transacciones que tengan que ver con esa primera transacción. Y luego en la siguiente, entonces digamos que aquí sí tengo una cadenita, una estructura lineal, que son todas las raíces de los árboles, y aquí tengo arbolitos, ¿no? Entonces, si yo quiero verificar, digamos, la quinta transacción de este bloque, no tengo que verificar todas estas ni todas estas. Como está en forma de árbol, solo tengo que verificar las transacciones de los papás de ese nodo hoja, ¿no? Entonces se vuelve más eficiente, se vuelve más rápido, ¿no? Entonces todos los del nodo hoja y relacionado con y listo, ¿no? Ya no tengo que hacer todos los de todas las transacciones, ¿no? Realmente, no todas, pero la mayoría de las blockchains que vemos en la práctica utilizan estos árboles de Merkle. Cuando nosotros utilizamos una base de datos para blockchain, esto ya está, ¿no? En términos tecnológicos ya está, ¿no? O sea, no lo tengo que implementar yo, pero creo que es importante que sepan, porque eso es lo que hace que sea mucho más rápida la verificación. Si yo quiero verificar un bloque para ver que efectivamente nadie lo modificó, no me tardo 1.000 años porque no tengo que verificar absolutamente todo lo que pasa atrás, ¿no? Sino un número menor de transacciones debido a esta estructura, ¿sale? Entonces, esto lo platico y con eso pues ya tenemos como un poquito más de información de cada elemento, ¿no? Y ahorita voy a entrar más a detalle a cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, si ven ahí, pues tampoco quiero decirles aquí que blockchain es la panacea, ¿no? Y que se va a ocupar para todo, no, es simplemente otra tecnología más, que como todas las tecnologías que tenemos y que conocemos, pues tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Entonces es importante saber cuáles son esas desventajas también junto con las ventajas, ¿no? Las ventajas ya platiqué varias, ¿no? Por ejemplo, no hay un punto central de fallo, ¿no? Usualmente, cuando tenemos un blockchain montado sobre una red, son sistemas bastante tolerantes a fallos, porque son muchos nodos, ¿no? Entonces, imagínense, tengo que tirar muchísimos nodos para tirarlo, ¿no? Para que se caiga, para que deje de ofrecer cierto servicio, para que deje de funcionar. Son bastante tolerantes, ¿no? Por esto. Generan mucha confianza, ¿no? Y la confianza, incluso se recomienda que cuando tienes un sistema en el que por default no hay confianza, es un buen candidato, ¿no? Para poder utilizar blockchain en algún problema, ¿no? En donde el tema de confianza sea como muy importante, se recomienda mucho, porque genera confianza basada en evidencia digital, no en terceras partes, no dependo de alguien para generar confianza, ¿no? Si no tengo la evidencia, y el soporte criptográfico para garantizar todas estas propiedades que mencionaba yo antes. Y el anonimato, que lo podemos ver como una ventaja o una desventaja, ¿no? Ahí depende mucho del sistema, las características de lo que queramos hacer, ¿no? Pero resulta que es posible, ¿no? Tener anonimato si así lo quisiéramos. Y lo pongo como posible, como porque ven, si de este lado tengo que una desventaja podría ser que no tengo autenticación.
Si yo quiero identificar a los usuarios, el no tener autenticación se vuelve una desventaja. Entonces ahí es en donde entra el uso de qué tipo de blockchain quisiera yo utilizar. Algo importante es que no hay confidencialidad. ¿Sale? En ninguna de las opciones que he platicado, de los tipos de redes que he platicado, está la posibilidad de cifrar los datos. A eso me refiero con confidencialidad, ¿no? Los datos en la base de datos se asume que están en claro. Eso no significa que no lo pueda hacer, ¿no? El modelo como tal lo que hace es darle prioridad a la transparencia, ¿no? A esta idea de verificación pública, ya sea por todos los nodos o por un subconjunto, y es por eso que nunca menciona el tener datos confidenciales, el poder cifrar información dentro del blockchain, y tampoco habla de qué pasaría con esas llaves, cómo sería, cómo las cifraría, ¿no? Eso es algo que si yo quisiera tener, porque mi aplicación me lo pide, yo lo tendría que implementar y yo tendría que administrar esas llaves. A diferencia de, por ejemplo, estas llaves públicas privadas, que ya hay estándares y hay una claridad de cómo se administran, cómo se generan, dónde se guardan. Estas, si yo quiero utilizar una llave para cifrar, ya va corre por mi cuenta, ¿no? El tener que hacerlo. Entonces, eso se vuelve una desventaja porque, como les decía yo antes, ¿qué pasa si quiero utilizar blockchain para sistemas en donde estoy manejando datos sensibles? Y que a lo mejor algunos de esos datos dentro de esos bloques yo los quisiera cifrar. Sí lo podría hacer, pero si lo empiezan a revisar, pues tiene retos interesantes, ¿no? La administración de llaves es uno de ellos. Entonces, no es algo por default. Casi todas asumen que la transparencia es más importante, ¿vale? Si yo saco los datos de un bloque del blockchain, los saco de ese sistema que yo tengo, ya no puedo garantizar la integridad, ¿no? Si yo agarro y lo copio y lo pego y hago otras cosas, ya perdí control de él, ¿no? Entonces, digo, creo que eso aplica a cualquier sistema, ¿no? Pero entonces es importante mencionarlo, ¿no? Si lo saco, ya no puedo garantizar absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Y otra desventaja, sobre todo en la práctica, ¿no? Cuando queremos hacer esto más funcional, es la infraestructura. Necesito una infraestructura distribuida, ¿no? Necesito esa cantidad de nodos que estoy mencionando ahí, porque resulta que la cantidad de nodos juegan un papel muy importante para que el consenso funcione bien, ¿no? Entonces, necesito tener esos nodos, necesito que estén participando, y eso, pues, ¿qué significa que tenga esos nodos? Pues que hay usuarios con computadoras que están participando en ese proceso. Si no los tengo, pues no, aquí estoy asumiendo, ¿no? Ya tengo un montón de nodos que están participando. Y eso lo pueden ver con varios ejemplos de redes que se han querido formar, de criptomonedas, que no llegan al número de nodos que necesitan, y se mueren o las atacan y se roban las criptomonedas porque no hay suficientes nodos para hacer el consenso y mueren, ¿no? Si no hay interés, pues no hay manera, ¿no? De que obligues al usuario a que preste y sea parte de la red. A diferencia de insisto, de las aplicaciones que tenemos, como es cliente-servidor, mientras el servidor esté ganando y esté haciendo lo que tiene que hacer, el servidor va a estar ahí, no se va a desaparecer. Entonces la infraestructura la pone el dueño de esa aplicación, ¿no? Nosotros solamente consumimos esos servicios. Aquí no, aquí sí necesitamos ser parte activa, ¿no? Como nodos de, si no, no funciona, ¿no? Y insisto, en ciertas aplicaciones que se puede volver una desventaja porque ¿cómo le haces para generar ese interés? Entonces, ojo, ¿no? No es todo maravilloso y blockchain no es como la solución de todo. No. Es una tecnología que nos da y que van a ver que usualmente se combina con lo que ya tenemos, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora ya con eso, pues de estos elementos que les comentaba, ¿no? que tenemos, pues voy a entrar ya más a detalle, ¿no? Voy a platicar rápidamente de cada uno de ellos, ahorita que tenemos ya como media hora para terminar esta parte, si no me equivoco, para ya tener una idea ya más completa de qué es de cómo funciona cada uno de los elementos, para en la siguiente parte ya empezar con ejemplos, ¿no? Aquí ya les puedo decir, miren, así funciona y así funciona otro, ¿sale? Entonces, el primer elemento ahí los tengo, ¿no? Base de datos distribuidas, protocolos de consenso y la parte criptográfica. Entonces, las bases de datos distribuidas. ¿A qué me refiero con bases de datos distribuidas? Específicamente, digo, yo estoy asumiendo que tengo esta estructura, esta infraestructura punto a punto, ¿no? Les digo, estoy en una arquitectura punto a punto.
Y lo que, si se fijan, lo que está sucediendo en esa arquitectura, en el momento en que un bloque se acepta, es que se empiezan a compartir ese bloque entre todos, ¿no? Y eso no es más que una base de datos distribuida punto a punto. Esto ya existe desde hace mucho tiempo. Algo interesante de blockchain es que las tecnologías que ocupa, los elementos que ocupa, no son nuevos, tienen mucho tiempo. Lo interesante que hizo este señor Satoshi, o el grupo de personas que sea, o quien haya sido, es que las unió de manera muy particular, ¿no? Pero las bases distribuidas punto a punto existen desde hace mucho tiempo y su objetivo es que tengamos una red de recursos donde varios individuos de manera colectiva están difundiendo información o datos entre ellos, ¿no? Entonces aquí más o menos tengo uno, ¿no? Es básicamente todos pueden comunicarse con todos, ¿no? Y si ven, no tengo un servidor, ¿no? Lo que hacen es que cada uno de estos participantes van a compartir sus recursos y ese recurso, pues en este caso es información, ¿no? Es este bloque que les digo, pero en la práctica, ¿no? En esta área de base de datos distribuidas, pues podría ser el procesamiento, puede ser el ancho de banda, el espacio de almacenamiento, y lo que sucede es que en lugar de que tengamos un conjunto de computadoras que tienen poquitos recursos, tenemos todas juntas con un montón de recursos, ¿no? Y lo comparten entre ellos, se ayudan entre ellos para entre ellos colectivamente tener más, ¿no? De ahí viene esa idea, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero hacer es, en lugar de que en lugar de que solamente uno tenga la copia del bloque que se acaba de aprobar, si él es el primero en tenerlo porque él es más rápido, su red es más rápida, él se va a encargar de distribuirlo a los demás y los va a ayudar de esta manera, ¿no? Así es como va a compartir y lo que se está distribuyendo en este caso son los archivos. Entonces, si yo hago eso, lo que hago es que hago uso de un recurso mayor de uno de los nodos y, por ejemplo, la transferencia de esos datos no se hace lenta, ¿no? Y el número de aunque tenga mayor número de usuarios, porque realmente estos están como pasivos y él se vuelve activo, ¿no? Entonces, estos protocolos que hay detrás de las bases distribuidas punto a punto tienen mucho objetivo. Y, insisto, estos tienen ya mucho tiempo de existir. Aquí les pongo algunos ejemplos que estoy segura que muchos de ustedes ya han utilizado o han escuchado o usaron, porque algunos son viejitos. Por ejemplo, Napster eso hacía, ¿no? ¿Y qué se compartían? Pues se compartían archivos, ¿no? De música, ¿no? Pero al final archivos, ¿no? Y si recuerdan, lo mismo LimeWire, lo mismo BitTorrent o los torrents, eso hacen, ¿no? O sea, no es que haya un servidor que tiene los archivos, ¿no? Yo como usuario tengo un archivo, yo lo pongo para compartir y si yo tengo el archivo, supongan que él tiene el archivo y él tiene el archivo y él tiene el archivo y él lo quiere, ¿no? Lo obtiene de los tres al mismo tiempo, ¿no? Normalmente lo que hacen esos protocolos es decir, tú agarras el primer tercio se lo mandas tú, el segundo tercio tú y el tercer tercio tú. Y entonces tú como usuario que está obteniendo ese archivo lo obtienes de manera más rápida, ¿sale? Esas ideas, esos protocolos que existen, quizás ahora solo en BitTorrent, porque yo creo que todas las demás ya no existen porque han de compartir música, ¿no? Y esas hace mucho que ya dejaron de existir, pero con los torrents siguen existiendo y se retoman para ser usados en poder distribuir esos bloques entre la red cuando se va a aprobar el bloque o cuando ya se aprobó de manera más eficiente, ¿sí? Y algo interesante, por ejemplo, hay aquí no se los puse, pero hay un sistema de archivos distribuidos que se llama Interplanetary File System, IPFS, que se utiliza mucho en combinación con blockchain y que fue creado por el mismo creador de BitTorrent, ¿no? Entonces utiliza protocolos similares. Y ahí ese sistema lo que hace es distribuir archivos, ¿no? Tú subes el archivo y todos los nodos que participan tienen una copia, entonces tienes tu archivo ahí, ¿no? Distribuido en muchas partes, entonces pues, es muy difícil que se borren o que desaparezca porque un conjunto de nodos tiene una copia de él. Entonces, aquí, digamos que en BitTorrent lo que importaba era el compartir archivos, ¿no? El de yo tengo un archivo y yo lo quiero compartir entre todos. Aquí en blockchain lo que yo quiero es más bien que esa copia esté, ¿no? Y que no se desaparezca y que varios la tengan. Y en general que todos las tengan. Todos, absolutamente todos los que participan tengan esa copia. Entonces, lo que se retoma de ellos es pues, los protocolos para distribución, para que tengamos menos latencia, básicamente. ¿Sale? Entonces, esto ya existe, ¿no?
Es lo que les decía, no es algo nuevo, se retoma, se reutiliza, pero es un elemento importante porque es lo que hace que podamos comunicarnos entre todos los nodos y que esto funcione bien y que no se caiga, ¿no? Que sea bastante tolerante a caídas. ¿Vale? Ese es el primero. El segundo son los protocolos de consenso. Entonces, este primero, si me regreso a la imagen que tengo por acá, esta, ¿no? Este primero actúa aquí, ¿no? En cómo vaya a distribuir estos paquetes, ¿no? En esta, las flechitas, digamos, ¿no? El segundo, que es los protocolos de consenso, es en cómo ellos se ponen de acuerdo para que este bloque realmente sea el siguiente. ¿Sale? Y entonces, ahí es en donde entran los protocolos de consenso. El problema de consenso es un problema que tiene muchísimo tiempo de existir también, viene heredado de los sistemas distribuidos. Y su objetivo es poner de acuerdo a muchos procesos de hacer algo cuando estos procesos solamente se pueden comunicar a través de mensajes. O sea, tú lo único que puedes es mandar mensajes y al final todos tenemos que acordar algo, ¿no? Algo que haga el sistema o copiar un archivo o lo que sea que tenga que ver con la funcionalidad del sistema. El objetivo que tiene este protocolo que desarrollemos es lograr que el sistema sea confiable, aun cuando algunos de estos procesos que están mandando mensajes para ponerse de acuerdo tengan fallos, ¿no? Se caigan, se ciclen, ¿no? Porque muchas veces esos procesos no los hice yo, no los hizo alguien más, entonces no sé si funcionan bien. Entonces, si no contestan, si desaparecen, si se cae su red, ¿no? A eso me refiero con fallos. Aún habiendo fallos, podamos llegar a un acuerdo o incluso habiendo intentos de conspiración. O sea, que algunos de los procesos se quieran poner de acuerdo para que se haga lo que ellos digan, porque les conviene. ¿Sale? Básicamente que se quieran coludir para que algo que les conviene a ellos pase, ¿no? Incluso con esos intentos de colusión, se ponga al final el consenso, el acuerdo al que se llegue, sea el benéfico para la mayoría de los nodos. ¿Sale? Ese es como el objetivo de estos. Como les digo, es un problema fundamental en cómputo distribuido desde hace mucho y también en esta área de sistemas multiagentes también lo van a encontrar como varios protocolos, ¿no? ¿Qué particularidad tiene el ponernos de acuerdo a través de mensajes? Es que se asume que el canal por el que se envían la información es seguro. Entonces, normalmente nada se cifra, no hay hashes, no hay nada, ¿no? Porque digo, este canal es seguro, entonces pues, está padre, ¿no? Ya, me quito de problemas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad y criptografía, que siempre el canal es inseguro, ¿no? Aquí ellos asumen siempre en esta área que el canal es seguro y que los únicos ataques que existen como internos son los de intentos de conspiración, ¿sí? No se habla de qué pasa si cambio el mensaje, ¿no? Que se afecta la integridad, si me hago pasar por otro nodo. Ese tipo de ataques que vienen más del área de seguridad y criptografía, aquí se asume que no pasan. ¿Por qué? Porque los protocolos de consenso se empezaron a ocupar y se siguen ocupando para poner de acuerdo procesos para los que el dueño es el mismo. La infraestructura yo la controlo, ¿no? Yo tengo 5 servidores, son míos y quiero que se pongan de acuerdo para ver quién es el siguiente que va a atender la petición que viene. Son míos, ¿no? Tengo todas las medidas de seguridad con ellos, ¿no? Tengo firewalls, tengo, no sé, todo lo que conocemos que tiene un servidor. Entonces asumo que no existen ataques de este tipo entre ellos porque yo los controlo. Cuando yo quito esa restricción y digo, no, espérate, son computadoras que quién sabe dónde están y que yo no conozco quién es el dueño, entonces sí tiene mucho sentido empezar a pensar en ataques de otro tipo, ¿no? Entonces como que cambia un poco el contexto. Porque los protocolos de consenso lo van a encontrar mucho en sistemas distribuidos tradicionales, ¿no? Y se retoman para este tipo de sistemas también para blockchain. ¿Okay? Entonces se toma esa idea, se toman esos protocolos que ya existen y lo que se incluye es, espérate, no es un canal seguro y además de estos intentos de conspiración puedes tener otros ataques. Y es por eso que se incluye la parte criptográfica y se cambian un poquito los protocolos de consenso. ¿Sale?
Entonces, ese es el objetivo del protocolo de consenso, ¿no? Ponerse de acuerdo. En este caso de blockchain, ¿para qué queremos poner de acuerdo? Para ver cuál va a ser el siguiente nodo que vamos a, perdón, el siguiente bloque que vamos a poner en el blockchain. ¿Cuál va a ser? Porque aquí yo el ejemplo que puse es, recibo uno, ¿no? Lo que en realidad va a pasar es que voy a recibir muchos, ¿no? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿No? Si recibo 2 o 3, ¿cómo los voy a ordenar? ¿Cuál va a ser el primero, cuál segundo, cuál tercero? ¿No? Aunque si ya los verifiqué, ¿cuál va a ser? Es todo un tema, ¿no? Entonces, el protocolo de consenso me tiene que ayudar en eso. ¿Ok? Y que entonces todos, porque al final lo que va a suceder con un buen protocolo de consenso es que todos tenemos exactamente la misma copia del blockchain, en el mismo orden con los mismos registros. Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Si no, entonces no hay consenso, ¿no? Y nadie puede modificar esa información. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo 2 ejemplos. Los protocolos de consenso se clasifican en 2 tipos. Los protocolos de consenso de prueba, que aquí tengo 2 ejemplos de esto, y los protocolos de consenso de voto, que aquí tengo otros. Los protocolos de consenso de prueba se vuelven famosillos para el blockchain porque Bitcoin, que es el primero que sale, ocupa un protocolo de consenso de prueba. Esto que les comentaba del minero, y que busca un hash con tantos ceros y que luego eso, el protocolo se llama proof of work, prueba de trabajo. Y literal lo que hace, ¿no? Si ven aquí tengo el minerito, esa idea de que hay un nodo que está buscando ciertos hashes que funcionen, que tengan cierta característica, pues es como que el nodo está trabajando para ganar dinero, ¿no? Es como esta idea económica de yo trabajo y me dan dinero. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces ese nodo hace ese proceso de trabajar con su procesador, encuentra algo, ayuda a verificar la transacción y al final recibe dinero. Entonces es como que el pago por su trabajo. Por eso es que se llama prueba de trabajo. Entonces todos estos protocolos, aquí les pongo 2 que son los más comunes, pero hay un montonal ya. Se llaman protocolos de prueba porque lo que tú obtienes es una prueba de que hiciste algo y que esa prueba te va a dar a ti el beneficio de ser el siguiente en escoger un bloque de los no verificados para que lo verifiques y ganes dinero. En todos estos hay una prueba. Yo tengo que encontrar esa prueba. Hay individuos que se encargan exclusivamente de generar esas pruebas para poder verificar nodos y siempre hay una recompensa. La recompensa es importante porque sin la recompensa, entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me ayuda a mí a no mentir? ¿Sale? Entonces, eso es lo que sucede. Y luego ya viene el proceso de verificación por todo el resto de los nodos y la cantidad de nodos también está definida por el protocolo de consenso, ¿no? Entonces, el Proof of Work lo que hace es definir un problema criptográficamente difícil, resolverlo usando los recursos computacionales, ¿no? Y esto es minado, ¿no? Ese problema criptográficamente difícil que define Bitcoin, porque yo lo podría cambiar, ¿no? Pero el que define Bitcoin es el hash, es un problema que se llama Hashcash. ¿No? Si lo buscan lo van a encontrar que literal es esto que yo diga, ¿no? Quiero que me digas qué dato al hashearlo tiene cierto número de ceros consecutivos, ¿no? Y si lo logras resolver, algo ganas, ¿no? Yo lo podría cambiar, insisto, ¿no? Pero Bitcoin lo define así. Por eso que de manera general Proof of Work tienes un problema que es difícil, ¿ok? Cuando lo resuelves, significa que vas a poder, esa es tu prueba, ¿no? Muéstrame que sí lo resolviste con algún elemento y normalmente la verificación de esa prueba es fácil, ¿no? El encontrar la prueba es difícil, ¿no? Pues tengo que estar ahí haciendo fuerza bruta hasta que lo encuentre, pero una vez que lo encuentro y yo te doy la prueba, la verificación de que yo lo hice correctamente es muy sencilla, porque pues te doy el dato, tú le calculas el hash es súper rápido y dices, sí, si tiene tantos ceros, listo, te toca. ¿No? Esta es una característica que tienen los problemas de Proof of Work. Este problema se tiene que resolver para poder crear un grupo de transacciones, para poder verificar estas transacciones, ¿no? ¿Y por qué tengo este proceso de minado? Si recuerdan, yo les decía, bueno, es que el que gana va a hacer 2 cosas. Si se fijan, aquí está, ¿no? Verificar que la transacción sea legítima, ¿no? Que sí la hizo alguien de la red, que tiene la llave, que sí existe la moneda, etcétera, etcétera. Y evitar el doble gasto, que es un elemento importante, al menos en este tipo de aplicaciones. ¿Y a qué me refiero con doble gasto? Pues que como la monedita esta que yo tengo es digital, ¿qué me impide no gastarla 20 veces, no?
y decir, te la pago a ti, te la pago a ti, te la pago a ti, te la pago a ti. ¿Cómo es que yo sé que esa moneda que tú me das a mí como pago de algo, no ya la habías gastado en alguien más? Porque físicamente no la tengo, ¿no? Hace rato me preguntaban eso, ¿no? No es que me la transfiera, entonces yo no sé, ¿no? ¿Quién sabe el blockchain? ¿No? Entonces tengo que garantizar, y es una parte de las verificaciones que hace el minero, ¿no? Una vez que gana, decir, sí, esa moneda sí está ahí, no la ha gastado nadie más, ¿no? Esa persona que la está usando no la ha gastado en otra cosa. Entonces, para eso se hace también. Y se crean más monedas recompensando a los mineros, porque les digo, la misma red le da una recompensa al minero cuando él verifica esa transacción. Y esa recompensa, en el caso de Bitcoin, es la generación de una nueva moneda que está dada por esa prueba que él generó. Esa prueba que él generó y que fue válida se vuelve una moneda con cierto valor que va cambiando dependiendo del tiempo. Hay ciertas reglas que tiene Bitcoin, ¿no? Es algo muy particular de Bitcoin. Les digo, si se van a Ethereum cambia un poquito, si se van a otras redes cambia, ¿no? Ha cambiado un poco esta idea, pero básicamente en esta primera eso es lo que hace. ¿No? Ese es el objetivo, ¿no? Para eso quiero ese protocolo de consenso y al final, como les platiqué, pues lo que hace es garantizar que todos, absolutamente todos, tengamos el mismo bloque. Ya les decía, ese proof of work tiene muchos problemas, ¿no? Y uno de los grandes es el tiempo, ¿no? El tiempo y el consumo, ¿no? El consumo de electricidad, de energía que se tiene, entre otros. Entonces, se empiezan a generar algunos nuevos y de los primeros y los más populares, porque ya se ven las criptomonedas hago la referencia porque son como el playground de esto, ¿no? Ahí ves que las cosas funcionan o no funcionan. Entonces, en criptomonedas el siguiente protocolo que van a ver es de Proof of Stake. Proof of Stake intenta resolver los problemas de Proof of Work, ¿no? No es tan lento, ¿no? No es tan costoso, no tiene ese consumo que tiene el eléctrico que tiene. ¿Por qué? Porque ya no resuelve un problema criptográficamente difícil. No tiene mineros, más bien le llaman en inglés forgers, ¿no? Y esos forgers que son, pues simplemente son como apostadores, ¿no? Esa idea de stake es de apostar algo. Entonces, ellos apuestan las monedas que ya tienen, el dinero que ya tienen, las criptomonedas que tienen, para decir, yo creo que este bloque va a ser el siguiente en ser aprobado, porque es el que yo quiero verificar. Entonces, yo le apuesto a eso. Y esa apuesta se queda como bloqueada, ¿no? Una vez que yo apuesto, yo no puedo gastar ese dinero. ¿Qué hace eso? Que todos los nodos que participan o que quieren ser validadores necesitan ya tener recursos, porque si no, no tienen con qué apostar. Los nodos que le hayan apostado más a cierto bloque y ese bloque sea el siguiente a validar, ellos son los que ganan y van a ganar, ¿qué van a ganar? La opción de validar un bloque, ¿no? De tomar ese bloque y hacer el mismo proceso que les platicaba, ¿no? Verificar la firma, verificar el hash, etcétera, etcétera, ¿no? Y mandarlo al resto de los nodos para que lo puedan validar. La recompensa que reciben una vez que esos validadores, el bloque que revisaron, sí pasa, esa recompensa va a ser proporcional a lo que ellos hayan apostado. Entonces, si yo aposté 1 y otro apostó 10 y otro apostó 100, no vamos a recibir los tres lo mismo. ¿Sale? Entonces, aquí si ven, pues no hay poder computacional intervenido, no es simplemente yo tengo esto, mando un mensaje y digo que le apuesto tanto. Entonces, eso lo hace más eficiente y un poquito más rápido. Sigue siendo lento, entonces aquí los validadores no usan su poder computacional. Sigue siendo lento porque una vez que el bloque es validado por el que gana, sí, tenemos que seguir mandando los bloques al resto de la red y el 50% más uno tiene que aceptarlos. Entonces, eso lo sigue siendo lento. ¿Sale? Entonces, no es tan lento como Proof of Work, pero tampoco es así de rápido como una transacción de banco, ¿no? No, sigue siendo lentito. El Proof of Stake tiene ciertos problemitas, ¿no? Si ven, porque aquí básicamente lo que yo estoy diciendo es que entre más dinero tengas, es más probable que te toque validar una transacción y ganes más dinero. Entonces ya de por sí tienes mucho dinero y siempre vas a ganar y vas a ganar más dinero. Entonces te vas a volver como el dueño del verificador, vas a ser el único verificador de transacciones, ¿no? Entonces se combina con ciertas técnicas para que de los que apuesten haya justicia, ¿no? O sea, siempre haya equidad, siempre les toque a todos, ¿no? Y no al que siempre tenga dinero para tener un equilibrio.
En la práctica lo que van a ver es que en la práctica lo que me refiero es en algunas redes, en la mayoría de las redes, todas estas redes que surgen con estas nuevas criptomonedas que hay, no las tradicionales, no las que utilizan Proof of Work, todas las altcoins, las alternative coins, utilizan Proof of Stake, ¿no? Por lo que las hace más rápidas, pero utilizan Proof of Stake con algo más, siempre, ¿no? Proof of Stake con Proof of History, Proof of Stake con Verifiable Hash Functions, Proof of Stake con PBFT y así, ¿no? Están combinados. ¿Para qué? Para reducir el tiempo en ese elemento que les digo, porque básicamente lo que sucede, si me regreso aquí, como les decía, es que esto cambia, ¿no? Va a ser un forger y lo que va a hacer es que aquí va a poner el stake que quiere, ¿no? Entonces esto, aquí le reduzco tiempo y le recursos, pero aquí no. No, aquí sigue siendo igual el proceso. Entonces, muchas redes lo que hicieron fue aquí utilizar otro protocolo de consenso para reducir tiempo ahí. Y lo han logrado efectivamente, porque si ven el tiempo de transacción de estas altcoins es muchísimo mejor, pero por mucho que un Ethereum o un Bitcoin, ¿no? Eso es un poquito lo que han intentado hacer de manera exitosa, creo yo, relativamente exitosa, ¿no? Aquí les digo, aquí yo me puedo seguir con la lista, ¿no? Ahí les mencioné, por ejemplo, Proof of History, Proof of Space, y todo eso es probar algo, ¿no? Probar que yo tengo algo. Por ejemplo, en Proof of Space es probar que tengo espacio de disco duro, ¿no? Y el que mayor espacio tenga y el mayor espacio de, es el que gana, ¿no? Así hay varios. Estos son los de prueba. Les decía yo, hay los de voto. Los de voto son bastante interesantes, tienen mucho tiempo de existir, han sido bastante probados, ¿no? Y la razón es que se utilizan en otro tipo de aplicaciones. ¿Sí? Estas aplicaciones que les decía yo de ponerse de acuerdo qué servidor sería el que va a tomar la petición cuando tienes un conjunto de servidores, ¿no? En nube. Si, por ejemplo, cuando tienen contenedores, ¿no? O sea, utilizan Docker, ¿no? Tienen contenedores y quieren que esos contenedores se vayan generando y sean tolerantes, ¿no? Si se cae uno, se genere otro, ¿no? Cuando quieres orquestar estos contenedores, ahí se utilizan esos protocolos para decir quién va a ser el líder, quién va a recibir las transacciones. Si se fijan, son contextos diferentes, porque es lo que les decía anteriormente. Ahí yo controlo la infraestructura, ¿no? Los servidores son míos, los contenedores son míos. Entonces, el tipo de ataques que pueda tener es reducido, no es tan grande. Si yo digo no son contenedores, no son servidores, son nodos que yo desconozco dónde están, entonces la cosa cambia, ¿sí? Pero se retoman estos protocolos de voto que vienen de esa área. Y lo que se hacen es, o se utilizan solitos en redes permisionadas, ¿no? En donde, si recuerdan lo que le decían el permisionado, yo tengo el control de la infraestructura, entonces se pueden utilizar ahí. O las combino y digo, utilizo un protocolo de prueba con un protocolo de voto. Entonces, a lo mejor el consenso, en lugar de inventarme a que todos los nodos que yo tengo, la mayoría diga que sí, meto uno de estos protocolos. ¿Sí? Así es como ha funcionado. Los protocolos de consenso por voto vienen de resolver esto que se llama el problema del bizantino, del general bizantino, ¿no? Que básicamente es un general que quiere atacar una torre, ¿no? Entonces, si ven, aquí tengo la torrecita, aquí tengo el general, y el general lo que quiere es poner de acuerdo a todos sus soldados para que ataquen al mismo tiempo, porque un ataque coordinado le va a llevar a la victoria, ¿no? Como dice ahí en esta imagencita. ¿Qué es lo que pasa? Que este general nada más se puede comunicar con ellos a través de mensajes, ¿no? No sé, manda una paloma, manda un caballo con un, porque es bizantino, ¿no? Hace mucho tiempo. Para decirle a todos, vamos a atacar en tal momento a tal hora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como el general, a través de esos mensajes, puede garantizar que todos atacan al mismo tiempo cuando él diga, y sea un ataque coordinado, a que sea algo no coordinado, ¿no? Y de repente, si ven estos rojitos, lo que hacen es no atacar, se van, ¿no? Que digan, no, a mí ya me dio miedo, ya me voy, ¿no? Y entonces el general no tiene la garantía de que todos ataquen al mismo tiempo, o se coludan entre ellos y ataquen al general. ¿Sale? Ese es el problema del general bizantino. Y si ven, pues es básicamente lo que acabo de decir, ¿no? En lugar de que sea un general y sean nodos, pues,
sus soldados, son nodos y queremos que todos los nodos estén haciendo lo mismo, lleguen al mismo acuerdo. En este caso no es el ataque, no es que lleguen al mismo acuerdo. Entonces, estos protocolos lo que hacen es, en lugar de que, ¿quién va a ser el que verifique? El que verifique la transacción va a ser el que encuentre la prueba. No, el que verifique la transacción va a ser el que la mayoría haya votado por él. Entonces ahí lo que se hace es encontrar un líder o un primary o un primario que fue líder, fue elegido líder, fue elegido nodo primario a través de un proceso de voto. Ahí los dos protocolos más importantes que van a encontrar, insisto, no son los únicos, es PBFT, que tiene muchísimos años de existir y se utiliza en muchos sistemas distribuidos, y Raft, que Raft es un poquito más nuevo, ¿no? Pero Raft se utiliza, por ejemplo, en orquestamiento de Dockers. PBFT se utiliza en todas las redes, en bases de datos distribuidas, ¿no? Esto es súper tradicional. Entonces, PBFT lo que hace es que siempre va a haber un nodo primario y ese nodo primario y los otros nodos les vamos a llamar nodos secundarios. Ese nodo primario es el que va a hacer lo que sea que haya que hacer, que en este caso es verificar la transacción. ¿Sale? Cualquier nodo se puede convertir en primario. Entonces, una vez que el primario haga ciertas transacciones, en algún momento, por la latencia de la red, ya no va a poder porque va a perder esa velocidad que tiene y algún otro nodo secundario se va a volver primario. Ese proceso es básicamente lo que hace el protocolo, de tal manera que el nodo primario siempre se vaya rotando, no sea siempre el mismo. ¿Sale? El objetivo es que solamente los nodos honestos sean los que la mayoría vote por ellos y lleguen a ser nodos primarios. Entonces, si alguien se porta mal y quiere decir mentiras, se le bloquea y se le saca de la red, ¿no? Y ya no se le permite seguir participando. Eso es lo que hace este PBFT. Se llama Practical Byzantine Fault Tolerant porque es tolerante a caídas, ¿no? A estas fallas que les decía. Entonces, el protocolo, mientras creo que sean más de 3 nodos, si se caen algunos, ¿no? Ahí está formalizado ahí en el paper donde lo definieron, sigue trabajando, ¿no? No se cae, ¿no? Rocío, en unos minutos ya nos vamos a la pausa. Podemos cerrar para que puedan. Claro, ya nada más acabo con y ahí me quedo. Sí. ¿Sale? Sí, entonces, este es tolerante a fallos, perdón, tolerante a caídas y tolerante a colusión, esto que platico aquí, ¿no? Está hecho así. Y el otro es Raft. Raft funciona con este diagramita de secuencia que si ven, hay un líder, el líder es el que hace transacciones, hay candidatos y hay seguidores. Entonces, cualquiera de estos puede ser líder, solo hay un líder en un momento determinado, y una vez que el líder deje de ser líder, se vota para que algún candidato sea nuevo. Y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Lo que queremos es que el líder vaya rotando constantemente, ¿no? Estos protocolos son muchísimo más rápidos que los anteriores, ¿no? Porque si ven, es mucho más simple el proceso, ¿no? Y se han utilizado en combinación con los anteriores para poder hacer consenso. ¿Sale? Entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? Ya en la siguiente sesión, en la siguiente parte, ya les platicaré qué herramientas utilizan cuáles, pero de manera general, estos se utilizan en redes públicas y estos se utilizan en redes permisionadas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar porque ya me comí el tiempo. Me falta platicar de la parte criptográfica, que eso es rápido, que es esto, y entraría yo posteriormente a las aplicaciones. Les voy a platicar un poquito de cosas ya más prácticas. ¿Sale? Entonces ya los dejo hasta ahí porque ya son 5 minutos y creo que se van ahorita vienen otras actividades, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, sí, yo creo que la duda, empezamos la siguiente sesión con dudas si es que hay o comentarios para ya dejarlos ir y puedan ir al resto de las actividades. Gracias.